A ver, bueno, vamos de una vez a la asistencia. Solamente habría que ponerle falta al estudiante que no dio, a no ser que ahorita esté en el contraseña, asistencia, tomar asistencia. Bien, bueno, todos los de aquí han estado. Creo que Heredia es el que no ha dado, ¿no? Me parece que no me parece haberlo visto. Roldán está, Montoya está, Malme está, Lezanet está, Juanque está, Figueroa, La Rosa está, Benavente. Me parece que Heredia es el que... Presente, profesor. Ah, estás acá, mira, ya, entonces están todos. Bueno, vamos, tú eres el que no diste entonces. Sí, profesor, Ya, no pude ingresar por un vamos inconveniente. a ver cómo resolvemos eso. Ya, entonces están todos. Registramos la asistencia, grabar la asistencia. Ya, bueno, ahora sí salimos. Bien, entonces ya habíamos iniciado el tema que es el objetivo de los trabajos de inferencia, ¿no? Tanto paramétrica como no paramétrica, la estimación de los parámetros. Ya saben que la diferencia entre la paramétrica y la no paramétrica es que en la paramétrica se parte del conocer, del saber, el comportamiento probabilístico de la población de donde se está tomando la muestra, ¿no? En la no paramétrica no se conoce el comportamiento probabilístico. Entonces, la estimación de parámetros es donde vamos a encontrar además las aplicaciones del trabajo de inferencia, ¿no? Hasta ahora básicamente ha sido algo teórico, el, el preocuparnos del comportamiento probabilístico de ciertas funciones de la muestra, la media muestral, la varianza muestral. Entonces ya habíamos empezado lo relacionado con este tema y habíamos señalado los tipos de estimación puntual que vamos a ir desarrollando, o los tipos de estimación. Uno de los tipos es la estimación puntual. La estimación puntual en la práctica se reduce pues a tomar una muestra y de la información que obtengamos de la muestra,
estimar el verdadero valor del parámetro con ese único valor, ¿no? Cosa que es, sería bien complicado de aceptarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, el parámetro de la Bernoulli es el parámetro P. ¿Qué valores toma ese parámetro P? Toma valores entre 0 y 1. Es decir, infinitos valores. Y en base a la estimación puntual que la obtenemos de la muestra, estimar el verdadero valor del parámetro con un solo valor, pues no habría manera ni siquiera de evaluar qué tan buena es esa estimación. Eso es lo malo de esta estimación puntual, ¿no? O sea, por un lado, es un solo valor que se obtiene de la muestra y se pretende estimar o dar como si fuera el verdadero valor del parámetro, considerando que el verdadero valor del parámetro es un conjunto infinito, como en el caso de la Bernoulli, en el caso de la normal mu, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, la estimación puntual como un trabajo de investigación solamente se usa como resultados intermedios, ¿no? Porque eso sí, para los otros tipos de estimación, de manera intermedia se va a hacer uso de la estimación puntual, ¿no? Entonces, en la práctica se reduce a eso. Por ejemplo, si aquí yo, en este ejercicio, para una muestra de 200 observaciones, bueno, se tomó una muestra de tamaño 200 de una población y se quiere estimar, dice, el valor esperado de esa población y la varianza a partir de estos datos. Por supuesto, inmediatamente podemos obtener la media muestral, que sería el estimador de la media poblacional. A partir de estos datos, usando esa fórmula de la varianza eh, que define, que define, que se define en términos de, bueno, en principio se deduce de la fórmula original, ¿no? Que es la sumatoria de los xi menos x raya, todo eso elevado al cuadrado sobre n o sobre n menos 1. Se deduce una fórmula de la varianza que tiene que ver con la sumatoria de los xi al cuadrado sobre n menos n menos la media al cuadrado, perdón. Eso cuando se quiere hacer la estimación de la varianza muestral sobre n. Si es sobre n menos 1, y hay que considerar esos coeficientes, ¿no? Pero lo cierto es que obtenemos inmediatamente esas estimaciones puntuales. Pues la pregunta es, ¿qué tan buena es esa estimación puntual? No hay manera de medir eso. No hay un modelo probabilístico que respalde
ese resultado. Cosa que sí va a suceder con las otras formas de hacer inferencia, ¿no? Intervalo de confianza o dócima de hipótesis, ahí sí van a haber modelos probabilísticos y en términos de probabilidades se justificará la estimación que estamos haciendo. Aquí no hay manera. Entonces, lo único que queda es buscar, especialmente a quienes somos de estadística, porque en las especialidades que son usuarios de estadística, no se desarrollan lo relacionado a propiedades de los estimadores ni métodos de estimación. Eso ya es propio para los estadísticos. Entonces, las propiedades, o las propiedades de un buen estimador, que es lo que vamos a ir desarrollando, por supuesto, todas estas propiedades tienen como origen lo que habíamos señalado anteriormente y ya había sido definido. El error, el error que se comete en un trabajo de inferencia, ¿no? La diferencia entre la diferencia entre la diferencia entre la, estima, la estimación y el verdadero valor del parámetro. El error de estimación. El, el, origen, el origen de las propiedades es esta expresión que ya hemos visto que se mide en términos de lo que se ha llamado el error cuadrático medio, que es la esperanza matemática. Claro, porque aquí también la pregunta es, ya, yo sé que este es el error, la estimación menos el verdadero valor del parámetro, ¿cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? En términos de la esperanza matemática de el cuadrado de esta expresión, ¿no? Que es el error cuadrático medio. Entonces, las propiedades de los estimadores giran en torno a este concepto. Pues. Claro, una propiedad será mejor en tanto este error sea más pequeño. Y todas las propiedades eh, van a estar en relación a, a este concepto, que ya fue definido anteriormente. Entonces, una de las propiedades, claro, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos queda trabajar en esta parte en relación con la estimación puntual, toda vez que no hay manera de poder evaluar matemáticamente, es decir, en términos de un modelo probabilístico, qué tan buena es esa estimación puntual, ¿no? Lo que nos queda es buscar estimadores que tengan
la mayor cantidad de propiedades, ¿no? Que son, por supuesto, propiedades matemáticas, de las que conocemos. Tenemos el insesgamiento, la eficiencia, la consistencia, la suficiencia. Bueno, no está en el orden en que vamos a desarrollar. Primero vamos a desarrollar lo relacionado con el insesgamiento, luego la consistencia, luego la suficiencia, finalmente la eficiencia. Repito, todas estas propiedades matemáticas tienen como origen esta expresión. Claro, si yo quiero buscar un buen estimador, todo lo que hago es buscar alguna función matemática que, que minimice esta expresión. Y también vamos a desarrollar los métodos para obtener buenos estimadores, ¿no? Máximo de verosimilitud, momentos, mínimos cuadrados. Entonces, la primera propiedad, insesgamiento, estimador insesgado. Se está dando acá una definición del error cuadrático medio. Se tiene la siguiente definición. El sesgo es la diferencia entre la esperanza del estimador y el verdadero valor del parámetro. Sesgo. Y de aquí sale el término insesgado. Y todo eso, por supuesto, a partir del error cuadrático medio, ¿no? Que ya fue definido anteriormente. Aquí es donde va a aparecer esa varianza sobre n-1. Entonces aquí es donde tiene sentido la varianza muestral sobre n-1. Acá tiene justificación esa varianza sobre n-1. Porque el concepto de varianza es la media aritmética. Es decir, la varianza es una media aritmética. Y una media aritmética se divide sobre n, el total el tamaño de la muestra o el tamaño de la población. Si es que la población es finita, ¿no? Si es infinita, ya su definición es otra. Entonces, un estimador insesgado, pues, debe tener este sesgo, lo debe tener en 0, ¿no? Un estimador insesgado se dice insesgado para el verdadero valor del parámetro, para el parámetro, y la esperanza del estimador. Recuerden que el estimador, bueno, ahora de pronto ya va a ser, va a ser usado con más frecuencia el concepto de estimador. El estimador no es otra cosa que una función de la muestra. En eso es similar a lo que es una estadística. Pero van a ser diferentes en algún momento, porque una estadística es una función de la muestra que no contiene parámetros desconocidos.
En cambio, el estimador puede ser una función de la muestra que contenga parámetros desconocidos. Pero es ese estimador el que eh, nos va a servir o el que vamos a utilizar para hacer los trabajos de inferencia. Entonces, ya de ahora en adelante, esas funciones van a ser llamadas estimadores, ¿no? Entonces, es una variable aleatoria, unidimensional, por supuesto, es una función de la muestra, y esa función es una variable aleatoria unidimensional. Entonces, se dice que es insesgado si la esperanza de ese estimador es igual al parámetro. Y esto se cumple para todo valor del parámetro. ¿Qué significa eso? Estamos con una Bernoulli, todo valor del parámetro toma valores entre 0 y 1. Se debe cumplir para todos esos valores. Porque puede resultar que a veces para ciertos tramos, para ciertos valores de la variable, sí se cumple, pero para otros valores no se cumple. Si eso sucediera, pues no estaría cumpliendo con esta definición, ¿no? Aquí dice para todo. Ejemplo, se tiene una muestra de tamaño n desde una población cuyo valor esperado está siendo denotado de esta manera, teta sub 1. Por supuesto, este teta sub 1 es lo mismo que el X raya, la media muestral. Solamente que como ahora se está haciendo uso de estas notaciones, en particular ese teta 1 no es otra cosa que la media muestral. Esta es la esperanza matemática de la variable. La varianza de la variable, que sería la varianza muestral, que sería el S cuadrado, la estamos denotando con teta sub 2. Nos piden probar que sus correspondientes estimadores, pues aquí sí se está señalando lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El teta sub 1 es el estimador correspondiente, el que raya. No, perdón, en antes dije que esto era el X raya, no, esto es el parámetro, claro, esto es, la esperanza de X es un parámetro que va a ser denotado en forma genérica con teta sub 1, la varianza es un parámetro, el teta sub 2 es un parámetro. Sus respectivos estimadores, como corresponde a la media poblacional, al valor esperado, su respectivo estimador, que sería teta sombrero sub 1, es la media muestral. Y teta sombrero sub 2 es la varianza muestral. Y miren, aquí recién aparece
esta varianza sobre n-1, que va a terminar siendo una varianza muestral insesgada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En realidad no es exactamente una varianza. La varianza sería sobre n, pero le vamos a llamar la varianza muestral insesgada. Entonces nos piden que probemos que estos estimadores son insesgados para, para sus correspondientes parámetros poblacionales, ¿no? Para la media muestral, todo lo que tendríamos que hacer es evaluar la definición que se ha dado, la esperanza del estimador es igual al parámetro, entonces aquí tenemos que el estimador, la media muestral, la sumatoria de los xy sobre n, aquí simplemente estamos desarrollando esa esperanza, n es una constante, sale. Luego aquí tenemos la esperanza de toda esta sumatoria. Por propiedades de la esperanza, esto es la sumatoria de las esperanzas de los xy. Los xy son los elementos de la muestra. Y sabemos que cada elemento de la muestra va a tener el mismo comportamiento que la población, de donde procede, ¿no? Entonces la esperanza de x sub 1, cuando y es 1, va a ser la misma esperanza de la población, que sería teta sub 1. La esperanza de x sub 2 va a ser la misma esperanza de la población, x sub 1. Lo cierto que aquí tendríamos la sumatoria de n veces teta sub 1. Ahí está, n teta sub 1. Finalmente, se elimina numerador, denominador, n, y tenemos el parámetro, ¿no? Aquí se está verificando que que la media muestral es un estimador insesgado para la media poblacional, al margen del comportamiento de la población, ¿no? Porque acá no nos dicen cuál es el comportamiento de la población. Si el comportamiento es normal, si el comportamiento es binomial, es Poisson, al margen de eso. Para el otro caso, para la varianza muestral sobre n-1,
Entonces tenemos la esperanza de teta sombrero sub 2, que sería la esperanza, según esta definición, de toda esta expresión. Acá también por propiedades de la esperanza, la constante sale 1 sobre n menos 1, esperanza de toda esa sumatoria. Por propiedades de la esperanza de las sumatorias, aquí se está expresando, aquí estamos expresando este numerador de esta manera, ¿no? Es decir, desarrollando esta forma cuadrática y la sumatoria, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esa, a esa segunda expresión de la varianza muestral, ¿no? La sumatoria de los xy menos x raya al cuadrado. Entonces, por propiedades de la esperanza de esta sumatoria es la suma de las esperanzas de las variables. ¿Pero esto por qué? En el caso de la esperanza, esa propiedad de que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, no exige ninguna condición a la variable, en el sentido de que si son independientes o no son independientes. En cambio, para el caso de la varianza, para que podamos aplicar esa misma propiedad, la esperanza es la suma de las esperanzas, tenemos que estar seguros de que las variables son independientes, porque de lo contrario se tiene que incluir otros elementos de covarianza. Pero aquí se está partiendo de una muestra aleatoria y por definición los elementos que conforman esa muestra aleatoria son independientes. Como son independientes, podemos aplicar esa propiedad de esta manera, ¿no? Para llegar a estos resultados, de los que por supuesto hay que recordar algunos resultados anteriores. La varianza de una variable se puede expresar de esta manera. Luego de desarrollar, yo sé que la varianza de la variable es la esperanza de x menos su valor esperado al cuadrado. Desarrollando eso se obtiene esta otra expresión. La varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos mu
menos el valor esperado poblacional al cuadrado. De aquí, bueno, se está despejando este término que es el que aparece acá, para tener finalmente en relación con este miembro este resultado. Considerando los resultados anteriores, pero ahora para la variable x raya, también vamos a tener estos otros resultados. Que al reemplazarlos y simplificarlos, finalmente vamos a tener que esa forma de definir la varianza muestral sobre n-1, es decir, la varianza muestral sobre n-1 es un estimador insesgado para la varianza poblacional. Entonces, el n-1 se justifica en el contexto de la inferencia. El n-1 no se justifica en el contexto de la estadística descriptiva, porque no nos cambian el concepto, ¿no? La varianza es una media aritmética. Quizá todo eso se deba pues porque en mi época cuando nos enseñaban todo eso, no existían los software amigables que existen ahora. Y ustedes saben, todos esos software calculan la varianza sobre n-1. Quizá todo eso hace que se olviden de los conceptos fundamentales, ¿no? La varianza es una media aritmética. Y si es media aritmética, se divide entre la cantidad de sus elementos, no entre la cantidad de sus elementos menos uno. Pero ya no, ahora se usa, le dicen igual la varianza sobre n-1 sobre n. Otra manera, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Otra forma de llegar a la misma conclusión es decir, si quiero determinar la esperanza de una variable, también podemos hacerla conociendo su comportamiento probabilístico. Si yo conozco el comportamiento probabilístico de esa variable, podré conocer o lo calculo, o ya estará definido, los correspondientes parámetros, tanto para
su valor esperado como para la varianza, ¿no? Entonces, a partir de esta expresión, de la que ya sabemos cuál es el comportamiento probabilístico, ¿no? Sabemos cuál es el comportamiento probabilístico de ese cuadrado. Sabemos que se distribuye como una gama. También hemos dicho que el hecho de saber que la varianza muestral se distribuye como una gama nos lleva a la conclusión de que la gama no la manejamos fácilmente. Entonces, a partir de esta definición de ese cuadrado, lo que hacemos es definir una función, definir una función de esta expresión, ¿no? Solamente llevando el denominador al primer miembro y luego dividiendo ambos miembros entre sigma cuadrado. Respecto a ese cuadrado, hemos definido una nueva variable, una nueva función, multiplicando una constante, porque estos son constantes, por supuesto. Es la constante adecuada que nos conviene, ¿no? No es cualquier constante. Si no ponemos sigma cuadrado como denominador en ambos miembros, ya no va a resultar lo que se está esperando, ¿no? Que es un comportamiento chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Ese n-1 grados de libertad es porque en esta expresión se está considerando un estimador, ¿no? Entonces, ya teniendo que esta nueva variable se distribuye como una chi cuadrado, con esos grados de libertad, lo que podamos recordar o saber de la chi cuadrado es que su valor esperado es igual a sus grados de libertad. Su varianza me parece que es 2 veces sus grados de libertad. Entonces, el valor esperado de esta variable son sus grados de libertad, los grados de libertad n-1. Finalmente tenemos la esperanza de esta expresión
por propiedades, ahí tenemos una constante, las constantes salen, aquí la variable es s cuadrado, para finalmente llegar a este resultado, ¿no? La esperanza de s cuadrado es igual a sigma cuadrado. Es decir, la esperanza del estimador es igual al parámetro. Entonces, la expresión que se usa para definir la varianza sobre n-1 tiene una propiedad que no la tiene, por supuesto, la definición de la varianza muestral sobre n, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que en términos de propiedades, la varianza que se define sobre n-1 es mejor que la varianza muestral que se define sobre n, ¿no? Perdón. Pero eso tiene sentido en este contexto, pues en el contexto descriptivo simplemente se dice que una tiene una propiedad que no la tiene la otra. Pero eso también nos saca del concepto de lo que es una varianza. Finalmente, la otra forma de probar lo mismo, el insesgamiento, es yendo directamente al comportamiento probabilístico de esta expresión, de esta varianza muestral, que revisando lo que hicimos anteriormente, tenemos que la varianza muestral sobre n-1 se va a comportar como una gama con estos parámetros. Entonces aquí habría que rebuscar un poco cuál es la esperanza de la gama. La gama generalmente se le presenta en términos de los parámetros alfa y beta. Y la esperanza de la gama es el producto del alfa por beta. Aquí partiendo del que ya sabíamos de los parámetros de esta gama, la esperanza será el producto de sus parámetros
n-1 sobre 2 por sigma cuadrado sobre n-1. 2 sigma cuadrado sobre n-1. Entonces aquí tenemos que este numerador se va con este denominador, el 2 de este denominador se va con el 2 de este numerador, para finalmente tener que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado, ¿no? Entonces ahí tienen las formas distintas. Las dos últimas corresponderían a cuando tenemos conocimiento acerca del comportamiento probabilístico de esa variable o de ese estimador, ¿no? Ahora aquí vuelvo a repetir, si en una evaluación me piden verificar si esto es insesgado, yo estoy poniendo las formas diferentes, las alternativas que se tienen. Me parece que no habría, no habría otra manera. En una evaluación hay estudiantes que ponen las formas distintas. Nadie les está pidiendo que pongan las formas distintas, porque igual calificación tendrán si lo hacen de la primera manera, que sería la más larga, la segunda manera, que sería menos larga, o la tercera manera, que es la más corta. Igual calificación tendrán. El problema es para el profesor, que tiene que calificar, porque tiene que estar mirando qué es lo que está haciendo en cada paso. Y si en alguno de las otras maneras tuvo un error, ¿qué hace el profesor? Quedarse con la mejor, así tampoco no es. No se trata de poner todo al profesor y que se quede con la mejor, que él evalúe eso. Entonces, no cometan esos errores que constantemente vemos los profesores, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre el incesamiento. Entonces, recuerden el punto de partida, porque lo que buscan las propiedades, lo que buscan cualquier propiedad de las que se conoce y de las que no se conoce, si quieren ustedes descubrir alguna nueva propiedad, tienen que trabajar sobre este error de estimación. En tanto sea esto lo más pequeño, el estimador será mejor. Entonces ya tenemos que de los estimadores más populares, que son la media aritmética y la varianza muestral sobre n-1, tienen esa propiedad.
la definición o el concepto de sesgo obviamente tiene que darse en este contexto, esta propiedad. El sesgo va a ser la diferencia entre, porque esto también lo vimos cuando presentamos el error cuadrático medio, como un concepto genérico, ¿no? Que señalamos iban a ser transversales a los temas que teníamos por delante. Ya ahorita está apareciendo ese concepto. Si este término es cero, por supuesto, no hay sesgo. Si este término es positivo, se dice que el estimador está sobreestimando el verdadero valor del parámetro. Si esta expresión es negativa, obviamente está subestimando el verdadero valor, el verdadero valor del parámetro. Bien, entonces, otra de las propiedades, la consistencia. Entonces, en la estimación puntual, como no hay manera de evaluar matemáticamente qué tan bueno es ese resultado, ese único resultado obtenido de la muestra para estimar el verdadero valor del parámetro, para conocer el verdadero valor del parámetro, lo único que queda es ver si ese estimador que se está usando tiene la mayor cantidad de propiedades por eso es que en este tema de la estimación puntual, a los estadísticos se nos enseñan acerca de estas propiedades, ¿no? En otras especialidades solamente se les menciona, ¿no? Otra propiedad que uno desearía de un estimador es la consistencia. Consistencia. Esto tiene que ver con el hecho de que hay estimadores que en tanto el tamaño de la muestra
sea mayor, este error se va haciendo pequeño, se va, teóricamente en el límite puede desaparecer. No todos los estimadores tienen esa propiedad. Y esto tiene que ver con el tamaño de las muestras. Se sabe en general que en tanto una muestra sea más grande, será mejor. ¿Sí? Eso es cierto. Pero lo que nos interesa a nosotros es una función de esa muestra, ¿no? ¿No? Esa función de la muestra que vendría a ser nuestro estimador, podría ser no consistente con el hecho de que si la muestra es mayor, la estimación va a ser mejor. Lo cierto es que esta propiedad tiene que ver con el tamaño de la muestra. Esta propiedad establece un criterio asintótico de un estimador. Lo de asintótico es de grande, crecimiento grande. Vamos a considerar aquí unas nuevas notaciones. Vamos a denotar a nuestro estimador con el subíndice n, el estimador del parámetro. Anteriormente el n era entendido de manera tácita, estaba definido en relación con el tamaño de la muestra, entendía tácitamente. Ahora, en relación con esta propiedad, se le está definiendo de manera explícita teta sombrero sub n. Dice el estimador del parámetro que depende del tamaño de la muestra. Claro, en realidad todos los estimadores son definidos a partir de una muestra, ¿no es cierto? Y todos los estimadores dependen van a depender del tamaño de la muestra. Consistencia, ¿cómo vamos a verificar esa propiedad? Hay dos maneras de verificar esa propiedad. Consistencia simple, se dice que un estimador es consistente. Si se cumple esta ecuación,
Miren, acá también está ese error, ¿no? El límite de la probabilidad de que el estimador se aleje del verdadero valor del parámetro o se acerque, sea menor que un épsilon, esto es igual a 1. Es decir, en tanto más grande sea nuestra muestra, este error se va haciendo más pequeño. Y en el límite, bueno, ahora está denotado de esa manera. El límite, este, lo cierto que lo, lo que, lo que está dentro de esta probabilidad, que ya no es nuevo para nosotros, ya lo hemos visto con Chebyshev. Bueno, eso ya lo vienen viendo desde, Chebyshev lo vienen viendo desde el curso de probabilidades seguramente. En probabilidades lo definieron para la variable, ahora ya se está definiendo para la muestra. Entonces, esta expresión se está refiriendo a una distancia pequeña, un epsilon pequeño, y la probabilidad de que sea pequeño va a ser 1, de que sea más pequeño 0,1, en tanto n, en tanto el tamaño de la muestra sea cada vez mayor. Entonces aquí hay una relación con Chebyshev. Con Chebyshev nos va a servir para, para relacionar pues la varianza de, de la población, ¿no? Recuerden que Chebyshev está en relación con... Y para poder resolver este problema, ¿no? Porque sí, como épsilon nomás que no tenemos mucha ayuda, debemos tener una expresión relacionada con alguno de los términos o alguno de los parámetros de la población. Entonces, una manera de probar la consistencia es evaluando la consistencia simple mediante esta ecuación, cuyas aplicaciones se hacen en términos de Chebyshev. La otra forma de evaluar la consistencia es mediante el error cuadrático. Ya sabemos de qué se trata ese término, el valor esperado del cuadrado de esta expresión. Error cuadrático, claro, como es valor esperado, es error cuadrático medio. Se dice que un estimador es consistente para su correspondiente parámetro si el límite, este es el error cuadrático medio, en tanto n sea cada vez mayor, esto va a ser cero. Claro, si el error cuadrático medio es
la medición de este error. Y un estimador será mejor en tanto este error de estimación que se, que se mide en términos del error cuadrático medio sea cero. Claro, eso es lo que me están diciendo acá. Si desarrollamos esta forma cuadrática, vamos a tener una manera alternativa de verificar la consistencia en error cuadrático. O lo hago así, o lo hacemos haciendo que se cumplan estas dos condiciones. El valor esperado, el valor esperado del estimador, el límite del valor esperado del estimador, cuando n tiende al infinito va a ser cero, asintóticamente insesgado, y el límite de la varianza. Bueno, estos son dos resultados que se obtienen en el desarrollo de este error cuadrático medio, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente. Lo cierto que la consistencia la puedo verificar verificando la consistencia simple o verificando la consistencia en error cuadrático, el término que se le da, pues sería en error cuadrático medio, ¿no? Porque aquí está tomando la media, el valor esperado. Para el caso del error cuadrático lo haríamos o desarrollando esta ecuación o desarrollando estas, estos dos resultados que son producidos por esta forma cuadrática. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Y en la siguiente clase veremos algunos ejercicios sobre la consistencia. Y si ustedes quieren crear una nueva propiedad, lo único que tienen que hacer es trabajar sobre este error de estimación. Lo cierto que para lo que nos va a interesar desarrollar es siempre hay que tener en cuenta esta expresión que es el fundamento de todas estas propiedades, ¿no? No tendría sentido una propiedad que no busque que este error de estimación sea lo más pequeño posible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ya son la una. Ah, ya tomamos lista, ¿no? Sí, ya tomamos lista. Ya me estaba preocupando. Bien, entonces continuaremos la siguiente clase
Y ya pensaré cómo resolver lo del estudiante que tuvo problemas con, con el, con el no desarrollo de la calificada. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿están ahí? Ya se fueron. No, Hola. profesor, no hay Ah, preguntas. ya pues, ya, entonces no dejen de revisar las grabaciones. Gracias, gracias Profesor, por todo. Sí, sí, sí. ¿va a mandar solucionario de la práctica? ¿Solucionario? Mm, No acostumbro a mandar solucionarios, porque si hago el solucionario ya no, ya simplemente califico y ya ustedes ven, porque yo lo que acostumbro es devolverle las calificaciones con, la- con las observaciones, pero vamos a ver. Si quieren solucionario, vamos a ver entonces. Es posible también. ya, profesor, gracias. Ya, listo. Gracias a ustedes entonces. Ya, voy a apagar esto. A ver, a ver cómo nos Gracias por su ubicamos. tiempo, profesor. Que tenga Ya, buen día. gracias. De igual modo, gracias por estar acá. Gracias. Hasta luego, profesor. Ya, gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señora. Gracias. Aquí vamos a apagar la cámara, detener la grabación, detener.